la presencia ya de los ponentes, vamos a dar inicio con la ponencia de la doctora Ágata Pawlowska. Lo que quiero pedirles antes de iniciar, se me olvidó nada más, es explicarles la dinámica a los que no nos han acompañado, que se incorporan por primera vez. Cada uno de los ponentes tiene 20 minutos. Les voy a pedir encarecidamente que se ciñan a los 20 minutos. Yo les voy a avisar 3 minutos antes para que vayan cerrando en caso de que necesiten. Y las preguntas las vamos a dejar todas al final. Hemos cerrado el chat porque distrae mucho cuando empiezan las personas a escribir en el chat al mismo tiempo. Entonces lo cerramos, pero al final, no, durante las conferencias les pedimos que no levanten la mano, pero al final abrimos la sesión de preguntas y por medio de las manitas que están abajo en la plataforma levantan la mano y les voy cediendo la palabra, juntamos todas las preguntas y le damos oportunidad a cada uno de los ponentes de ir respondiendo a las preguntas. Si nos da tiempo, como pasó en la mesa anterior, damos otras 2 o 3 rondas de preguntas, depende cómo nos dé el tiempo. Dicho esto, vamos a iniciar. Presento a la doctora Ágata Pawlowska. Ella posee títulos de maestra y doctora en filosofía otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación se enfoca en la filosofía política y social, con un interés particular en la violencia, el conflicto político y la teoría crítica. Ha sido ponente en congresos, tanto nacionales como internacionales, y cuenta con publicaciones en revistas y libros especializados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel candidato. Y su ponencia se titula Teoría Crítica de lo Político, Dialéctica, Perpetrador, Víctima. Adelante, Ágata, por favor. Hola, muchas gracias. Mi ponencia, digamos, la hipótesis a la que me estoy orientando para defenderla es que habría que constituir o definir lo político más allá de estas dicotomías amigo-enemigo o perpetrador-víctima que se fundamentan en cierto tipo de ontología dominante, que es la ontología dualista. Entonces, en la primera parte de la ponencia, la voy a leer, analizo, digamos, el antagonismo propio de lo político, así como lo presenta Schmitt. Luego hago una acotación a partir de la teoría crítica, ante todo el texto de la dialéctica de la ilustración, para concluir sobre la necesidad de ir más allá de esas dicotomías y en el intento de, a pesar de todo, sí recuperar lo político como un campo desde el cual tal vez únicamente es posible una transformación social. Entonces voy a dar la lectura. Según Carl Schmitt, la esfera de lo político emerge cuando las tensiones provenientes de diversos ámbitos, como el religioso, el moral, el económico y el cultural, alcanzan un nivel de intensidad tal que es capaz de organizar de manera efectiva a las personas en colectivos de amigos y enemigos. Cito: lo político puede extraer su fuerza, cito a Schmitt, lo político puede extraer su fuerza de los ámbitos más diversos de la vida humana. Por sí mismo, lo político no acota un campo propio de la realidad, sino solo un cierto grado de intensidad de la asociación o disociación de hombres. Termina la cita. La capacidad de configurar identidades que produce la unidad política dentro de un colectivo pacificado y homogeneizado convierte el antagonismo de gran intensidad en el criterio propio de lo político. Lo distintivo de la asociación política frente a cualquier otra es que tiene el poder de disponer de las vidas de los sujetos que la integran en nombre de garantizar la continuidad de su existencia. Schmitt argumenta que el antagonismo fundamental para instituir el ámbito político no reside en la esfera privada, puesto que nuestras enemistades personales carecen de relevancia en lo que el soberano designa en el acto de una decisión existencial como el enemigo público que cumple el papel del afuera constitutivo. Aquí cito un texto de Benjamin Arditi: el enemigo es un afuera
y un momento de negatividad. Pero no es pura y simple negatividad o mera exterioridad. Es un afuera sui generis, un afuera constitutivo. Pone en peligro la identidad de nosotros y también funciona como una de las condiciones de posibilidad de ese nosotros. Y termina la cita. En el concepto de lo político, Schmitt plantea que el enemigo político no es simplemente un criminal o un delincuente. Posee su propio estatus legal y se constituye de acuerdo con el derecho. Esto implica que la guerra contra él está sujeta a restricciones establecidas por el derecho internacional y la posibilidad de firmar un tratado de paz permanece abierta. El criterio fundamental de lo político radica en la distinción entre amigo y enemigo, por lo que las diferencias de índole religiosa, económica o cultural pasan al segundo plano. En este contexto es importante destacar que el enemigo político no requiere ser considerado moralmente malo, estéticamente desagradable o económicamente inconveniente. Lo esencial es que exista una diferencia existencial que represente una amenaza real y concreta para nuestra propia existencia colectiva. El poder del soberano se materializa al proclamar la guerra contra el enemigo, cuya esencia constituye una negación de nuestro propio modo de ser, de existir. Es necesario enfrentarlo, sostiene Schmitt, para asegurar la preservación de nuestra forma de vida esencial. Este carácter polémico del criterio de lo político es precisado por Schmitt en la teoría del partisano, en la cual distingue tres tipos de la enemistad propia de la relación con el... tres tipos de la enemistad: el enemigo convencional, real o verdadero y absoluto. Vamos a entretejer ambos textos para profundizar en el significado de estos antagonismos. Mientras que el enemigo convencional se configura como el enemigo político por excelencia, es considerado un adversario justo y respetable. Su modo de vida es legítimo en el contexto de un pluriverso humano. Aquí Schmitt habla no del universo, sino del pluriverso, destacando la pluralidad a nivel internacional, interestatal, no hacia adentro del Estado. Por lo tanto, no es del todo apropiado eliminarlo por completo, ya que una vez que se firme un tratado de paz, podría evolucionar hacia la posición del amigo. Cito al mismo texto de Arditi. Schmitt da por sentado que nuestros amigos pueden convertirse eventualmente en enemigos y viceversa, lo cual hace que los contornos de lo político sean decididamente móviles y varíen de acuerdo con las vicisitudes de las oposiciones amigo-enemigo. Termina la cita. Es interesante notar que de manera paradójica Kant formula de manera similar el artículo 6 preliminar de una paz perpetua entre los estados. Y aquí cito a Kant. Ningún estado que esté en guerra con otro debe permitirse el uso de hostilidades que imposibiliten la recíproca confianza en la paz futura. Termina la cita de Kant. No obstante, el propio Schmitt es consciente de que esta visión civilizada de la relación con el enemigo se revela sumamente inusual. Y cito a Schmitt de la teoría del partisano. Es algo muy raro, humanamente casi inverosímil, que los hombres consientan en prescindir de una discriminación y difamación de sus enemigos. Termina la cita. Por lo tanto, se podría considerar la postura de Schmitt más una proposición normativa que descriptiva en el contexto de lo político. Lo que vamos a ver plantea serios problemas. Lo que prevalece con mayor frecuencia son conflictos que, siguiendo el planteamiento de Schmitt en el concepto de lo político, trascienden los confines de lo político. En esos escenarios, el enemigo es relegado a un estado de deshumanización, justificando así la implementación de una guerra de aniquilación en nombre y beneficio de la humanidad. No obstante, aquí Schmitt hace eco de las palabras de Proudhon al recordar que el que dice humanidad está intentando engañar. Es decir, el Estado que se apropia del concepto de humanidad lo utiliza como instrumento para promover sus intereses particulares como si fueran universales, lo que lleva a la negación de la humanidad de su adversario, declarándolo fuera de la ley
y excluido de la comunidad humana. Y de esta forma emerge la figura apolítica del enemigo absoluto. Es importante que, digamos, el enemigo absoluto no es político, es apolítico, va más allá de lo político. Y aquí Schmitt, bueno, me voy a permitir una cita larga de Schmitt, de la teoría del partisano. Nuevas especies de enemistad absoluta tienen que surgir en un mundo en donde los contrincantes se empujan unos a otros hacia el abismo de la desvalorización total antes de aniquilarse físicamente. La enemistad será tan horrorosa que ni siquiera se podrá hablar de enemigo y enemistad. Ambos se proscribirán y condenarán en debida forma antes de empezar con la obra de destrucción. La destrucción se hará entonces completamente abstracta y absoluta. Ya no se dirige contra un enemigo, sino que servirá a la imposición llamada objetiva de valores supremos, y estos, como es sabido, no tienen precio. Solo la negación de la enemistad verdadera abre el camino para la obra destructora de la enemistad absoluta. Termina la cita. Además de los enemigos externos, que pueden ser convencionales, o sea, digamos políticos, públicos, o absolutos, que no son políticos, Schmitt también reconoce la presencia de un enemigo interno. En la obra El concepto de lo político, Schmitt resalta la capacidad del Estado para declarar a alguien que amenaza su unidad como enemigo en su propio interior, utilizando herramientas como la proscripción, el destierro, el ostracismo o de ponerlo fuera de la ley, con el propósito de mantener la paz y consolidar la cohesión interna, lo que en esencia equivale a declarar una guerra civil. La contribución fundamental de la teoría del partisano radica en la introducción de un tipo adicional de enemistad, el enemigo verdadero o real contra el cual el partisano defiende su causa. Este combatiente irregular se caracteriza por la falta de una distinción nítida entre la población civil y los guerrilleros, lo que es especialmente relevante en el contexto de la resistencia militar en colonias u ocupaciones. Según la perspectiva de Schmitt, este tipo de hostilidad es de naturaleza política, ¿no? Porque con el enemigo absoluto, realmente lo que dice Schmitt que no es una amenaza real a nuestro modo existencial porque es abstracto, no depende del tiempo y el espacio. Mientras que el partisano, efectivamente, en una lucha defensiva, responde a una amenaza real. Por eso sí tiene naturaleza política. Este conflicto partisano no se codifica en términos de la humanidad contra la no humanidad. Entonces, según la perspectiva de Schmitt, este tipo de hostilidad es de naturaleza política, ya que la amenaza existencial que enfrentan los guerrilleros es tangible. No obstante, en este caso se emplean todos los medios a su disposición para enfrentar al enemigo colonial. Schmitt ante todo habla de la resistencia en las colonias, en la defensa del territorio ocupado. Esto se traduce en la máxima intensidad del compromiso político, caracterizada por la, y cito, incondicionalidad del arrojo político. Termina la cita, que es distintiva de los enfrentamientos partisanos. Schmitt destaca que la actitud fundamentalmente defensiva del partisano limita la enemistad, impidiendo que se vuelva absoluta. Y aquí cito, el enemigo real no se declara enemigo absoluto, ni tampoco enemigo último de la humanidad en general. Paso a la segunda parte, donde voy a introducir la idea de la víctima a partir de Schmitt, curiosamente. A pesar de que Schmitt se centre predominantemente en el análisis de las relaciones de enemistad, en su obra El concepto de lo político aborda de manera concisa la dinámica en las sociedades liberales que se rigen por criterios económicos. Cuando aborda el funcionamiento de estas sociedades, introduce la categoría de la víctima para describir a aquellos individuos marginados dentro de los sistemas económicos capitalistas. Y voy a citar a Schmitt. La sociedad que funciona desde criterios económicos posee desde luego medios suficientes para dejar fuera de sus circuitos a quienes haya caído víctima de la competencia económica o no haya tenido éxito en ella, así como a cualquier perturbador, y puede también convertirlo en inofensivo de una manera pacífica y sin violencia. Dicho más concretamente, si no se adapta a las buenas, puede dejarlo morir de hambre.
Termina la cita. Aunque Schmitt reconoce el impresionante poder del soberano, que requiere que los miembros de su propio pueblo estén dispuestos a enfrentar la posibilidad de matar y ser muertos, cuando se trata de una amenaza existencial presentada por un enemigo, no considera razonable que tal sacrificio de vidas sea necesario en situaciones de naturaleza económica o religiosa. Aquí voy a hacer una paréntesis para ilustrar lo que pasó en la pandemia. Sin embargo, durante la pandemia, en una sociedad dominada por relaciones de producción capitalistas, el imperativo de trabajar para mantener el ciclo vital se convirtió en una amenaza directa a la vida de los trabajadores. Este riesgo fue particularmente agudo para aquellos que no tuvieron la opción de quedarse en casa y se vieron obligados a realizar labores calificadas como esenciales. Schmitt ya alertaba sobre lo perturbador que resulta solicitar a las personas que pongan en riesgo sus vidas con el objetivo de sostener la economía. Y cito a Schmitt: pretender seriamente de las personas estén dispuestas a morir con el fin de que florezca el negocio y la industria de los supervivientes sería cruel y disparatado, dice Schmitt. Termina la cita. La recompensa espiritual que recibieron los trabajadores esenciales fue expresada mediante la narrativa bélica que los representaba como supuestos héroes de guerra, dispuestos a sacrificar sus vidas para el bien común. Ocurrió lo que todavía para Schmitt resultaba impensable, es decir, cito a Schmitt: en una sociedad determinada a partir de los criterios económicos, no se podría pretender bajo ningún punto de vista imaginable que un miembro cualquiera de la sociedad sacrificase su vida en interés del no estorbado funcionamiento de aquella. Y sin embargo, ese escenario se ha materializado de forma palpable durante la pandemia. Voy a pasar ahora al texto de la dialéctica de la Ilustración. En sociedades basadas en relaciones capitalistas de producción y desde la perspectiva de la teoría crítica en general, con un énfasis en el texto de la dialéctica de la Ilustración, se observa que la importancia de la distinción entre amigo y enemigo se reemplaza por la distinción entre víctima y perpetrador. Si bien Schmitt no atribuye esta diferencia a lo político, él mismo reconoce que el antagonismo basado en el derecho es un fenómeno sumamente poco común. Por lo tanto, afirmar la existencia tangible y concreta de lo político se convierte en un desafío problemático. Por tanto, considerando la configuración de las dinámicas conflictivas en nuestra sociedad, resulta plausible afirmar que la distinción de víctima-perpetrador, tal como es desarrollada en la obra dialéctica de la Ilustración, emerge como una relación más pertinente para comprender el mecanismo constituyente del ámbito político. Mientras que en la relación amigo-enemigo suele existir cierto grado de reciprocidad entre fuerzas antagónicas, incluso en el caso del partisano, ya que sabemos que una guerrilla irregular puede resultar difícil de combatir y ambas partes demuestran voluntad para luchar. En contraste, en la relación entre víctima y perpetrador se establece una dinámica simétrica. Los perpetradores ejercen un dominio violento sobre las víctimas, lo que conlleva a una abismal disparidad del poder. Adorno y Horkheimer argumentan que la persecución de aquellos que carecen de poder es constitutiva de nuestra sociedad, cuya reproducción depende de la ocultación de que la fuente de una miseria generalizada se encuentra en los mecanismos de explotación y cosificación sobre los cuales se fundamentan las instituciones modernas. Según estos autores, la lógica inherente de la sociedad regida por nuestra forma de producción opera de manera que oculta el papel central que desempeñan sus instituciones, ante todo de la propiedad, en la generación de la miseria. Para disfrazar la responsabilidad de las relaciones existentes, se tiende a perseguir a la víctima, a la que se atribuye desgracias que claramente no ha causado y que en sí misma es una víctima de dichas circunstancias. Como resultado, la insatisfacción social se dirige hacia esta víctima, a la que se señala como la fuente principal de malestar general, en lugar de enfocarse en las propias reacciones, que de esta manera permanecen relativamente indemnes a la crítica y se continúan reproduciendo. 3 minutos, Ágata. Sí. Además, la distinción entre víctima y perpetrador se basa en una ontología dualista que opone lo natural a lo humano, relegando a las víctimas a la categoría de elementos naturales dentro del mundo. Cita un autor que se llama Moore. El capitalismo se construyó excluyendo a la mayoría de los seres humanos de la humanidad.
pueblos indígenas, africanos esclavizados, casi todas las mujeres e incluso muchos hombres de piel blanca, eslavos, judíos, irlandeses. Desde la perspectiva de los administradores imperiales, estos seres humanos no eran humanos en absoluto. Eran considerados parte de la naturaleza junto con árboles, suelos y ríos, y se les trataba en consecuencia. Termina la cita. De acuerdo con Adorno y Horkheimer, en la dialéctica víctima-perpetrador, los grupos que se sitúan en los dos extremos no son estáticos, sino que su posición depende de su carencia del poder político. Y cito, el furor se desahoga sobre quienes aparecen como indefensos. Y como las víctimas son intercambiables entre sí, según la constelación histórica, vagabundos, ¿no? Y en la versión del 44 negros o asociaciones mexicanas de boxeo, judíos, protestantes, católicos, cada uno de ellos puede asumir el papel de los asesinos y con el mismo ciego placer de matar tan pronto como se siente poderoso como la norma. En este sentido se revela la complicidad entre la narrativa ontológica hegemónica del dualismo, la esfera económica y la política. Estas tres dimensiones deberían ser interrumpidas simultáneamente, y es probable que solo sea posible a través del ámbito político, cuyo ejercicio y comprensión deberían trascender las distinciones dualistas convencionales de amigo-enemigo o víctima-perpetrador. Es todo. Muchísimas gracias, Ágata. Muy interesante exposición. Vamos a pasar ahora a la exposición del doctor Yair